De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Acabo de abrir la verja de mi jardín. Ya se escuchan por ahí los pájaros en el jardín, los zorzales que se están retirando a sus nidos, las grullas o las bandurrias en realidad en la precordillera, y por supuesto el fiel chucao, pájaro sureño que siempre me acompaña en mi eterna nostalgia por el sur. Hoy día, en la edición de hoy, en la emisión de Desde el Jardín de hoy, vamos a conocer o vamos a vislumbrar, para ser más humildes, a uno de los grandes colosos de la literatura de todos los tiempos. Un coloso, un gigante, así como en pintura uno dice que Miguel Ángel, Leonardo da Vinci son monstruos, gigantes de la creación pictórica, o un Beethoven en la música. De igual manera uno puede hablar con mucha propiedad y decir que León Tolstoy, el escritor ruso del siglo XIX, es un verdadero coloso. En realidad hay una biógrafa de él, en una hermosa biografía que tengo aquí en mis manos, Christian Rancé Tolstoy, que habla del ogro. De hecho, la biografía se llama Los Pasos del Ogro. Este ogro del que habla ella, León Tolstoy, nació el 9 de septiembre de 1828 en el campo, la propiedad de sus padres rusos de la vieja aristocracia rusa, en Yasnaya Poliana, que hoy día es un museo donde uno puede ir a visitar esa casa de Tolstoy. Y en el segundo piso me parece que uno encuentra un retrato gigantesco con la característica barba, con la característica fuerza de la mirada de este noble con pinta de mujik ruso, de campesino ruso, y que fue tan marcado por ese mundo ruso popular, por ese mundo del campo. De hecho, la mayor parte de la vida la pasó Tolstoy, no solamente nació en Yasnaya Polania, sino que prácticamente murió, porque en realidad murió en una estación de tren, ya lo vamos a ver al final del programa. ¿Y qué es lo que dice Christian Rancé, una de sus biógrafas, sobre Tolstoy? Dice que Tolstoy era la naturaleza, pero también el caballo que va a morir, el ruiseñor en la tarde de verano, la joven mujer exaltada por el amor, el burgués que agoniza, la hoja encendida de savia, la mujer adúltera en la ebriedad de su caída, el marido abismado en su celo, la liebre en los campos. Es decir, Tolstoy reúne en sí mismo prácticamente toda la vida humana, los caracteres femeninos y masculinos tan extraordinariamente retratados en sus novelas y en sus cuentos, pero también la naturaleza, la estepa, la nieve, los bosques, esa naturaleza que hacía vibrar a un León Tolstoy que es extremadamente vital, porque si algo tenía Tolstoy era una energía descomunal. Pero vamos un poco hacia atrás, partamos contando la historia de Tolstoy desde su infancia. Primero que nada, una rica herencia, una doble raza, los Tolstoys y los Volkonsky, muy nobles y muy antiguos en la historia de Rusia, que se remontan prácticamente al origen de Rusia, a Pedro el Grande, personaje de esa envergadura. Todos esos personajes Tolstoy los va a tomar después, de alguna manera, la historia que había recibido sus abuelos, de sus antepasados, en los personajes de La Guerra y la Paz, ese libro épico de León Tolstoy. Pero Tolstoy apenas conoció a sus padres. Perdió a su madre cuando muy niño, él no había cumplido los 2 años, y a su padre también lo perdió alrededor de los 9 años. Por lo tanto, los recuerdos de Tolstoy, de su padre y su madre, eran muy, muy borrosos.
Ahora, él siempre va a tratar de buscar un recuerdo, de aferrarse a una imagen de su infancia, como lo hace todo ser humano. Y él dirá que si en los momentos difíciles de la vida, aunque fuese de un modo fugaz, hubiese podido ver esa sonrisa, no sabría lo que es el dolor, dice Tolstoy. Y probablemente la ausencia de esa madre va a provocar en él un vacío que lo va a perseguir siempre. Porque a pesar de Tolstoy tener esta energía, tener este vigor, esta capacidad de abarcarlo todo a través de la mirada, de la descripción, de la realidad, sin embargo algo siempre horadaba por dentro de su corazón, y detrás del hombre firme, del padre de familia, del terrateniente, del hombre profético, del rockstar de la época del siglo XIX, porque Tolstoy era un rockstar de la Rusia del siglo XIX, siempre había algo que lo atanazaba por dentro, una angustia, una herida, algo que hace tan vibrante, tan humana, tan potente su narrativa y también sus ensayos. También hay quien ha dicho que la condición de huérfano de Tolstoy lo hizo comprender muy temprano la fugacidad de la felicidad, la fuga del tiempo, cómo la vida se va. Y de alguna manera desde niño, tal vez Tolstoy buscaba retener cada segundo que pasaba, absorber y analizar cada instante, y al analizarlo, verse a sí mismo analizándose. Los primeros libros de Tolstoy son interesantes porque tratan de recuperar algo de esa infancia brumosa, particularmente el libro Infancia, donde yo rescataría fundamentalmente esos años que pasaron él y sus hermanos, son 5 niños en total huérfanos, en Yasna Polania, donde Lev Nikolayevich Tolstoy nació el 28 de agosto de 1828. Y en ese libro es muy interesante cómo aparecen los criados, el mundo campesino, ese mundo de los mujik, que tanto lo va a marcar más adelante cuando adulto, cuando se decepcione de la vanidad y la vacuidad del mundo burgués y liberal e intelectual que va a encontrar en la gran capital, en San Petersburgo. Él se va a recordar, por ejemplo, de un personaje, seguramente un criado que se llamaba Grisha, que solo sabía, decía Tolstoy, rezar y llorar. Y dirá Tolstoy: oh gran cristiano Grisha, tu fe era tan fuerte que sentías la cercanía de Dios. Tu amor era tan grande que las palabras mismas derramaban de tus labios, no las verificabas con la razón. Y qué sublime alabanza elevaste a su grandeza cuando, no hallando palabras, cubierto de lágrimas, te dejaste caer en el suelo, dice Tolstoy en este libro Infancia, uno de los primeros de Tolstoy. Ese personaje Grisha lo vamos a ver reflejado en muchos personajes populares del mundo rural que Tolstoy rescata como los verdaderos héroes. En varios libros, en Amo y Criado, ese campesino, ese vendedor y mercader que obliga a un campesino a acompañarlo en medio de una tormenta de nieve solamente por ambición a buscar una propiedad que quiere comprar y con la que quiere especular, exponiéndolos a los dos a la muerte o a la inminencia de la muerte. O ese otro, ese sirviente que va a atender, el único, a Iván Ilich, el hombre que se muere en el memorable libro La muerte de Iván Ilich, el único que lo va a servir, el único que le va a entregar amor, mientras todos alrededor es una sociedad hipócrita de la que el personaje se decepciona. Es decir, de alguna manera esas almas humildes marcaron fuertemente la formación de Tolstoy y lo van a llegar a ser un profeta de la religiosidad popular, un predicador de una Biblia pero contada al pueblo, un escritor de cuentos infantiles para el pueblo y un verdadero anarquista, porque Tolstoy fue un anarquista espiritual de gran tonelaje. Luego va a venir su adolescencia, que obviamente que fue una adolescencia atormentada, entre un Tolstoy amante del estudio, que quería ser perfecto, muy autocrítico consigo mismo,
de una sinceridad impresionante. Hay que decir que Tolstoy es de los pocos escritores que sostuvo un diario de vida prácticamente toda su vida. Tengo aquí en mis manos, por ejemplo, uno de los tomos de los diarios de Tolstoy, magníficamente editados por Ediciones El Acantilado, a quien se interese en leerlos. Y vamos conociendo ahí al Tolstoy íntimo, que es capaz de anotar, por ejemplo, falta de modestia, escribe. Ese es mi mayor defecto. Con un enorme amor propio. Soy tan ambicioso que con frecuencia temo que si tuviera que elegir entre la gloria y la virtud, elegiría la primera. Tolstoy no se da tregua a sí mismo. Es extremadamente autocrítico con él y también en el análisis, en la radiografía que hace con sus personajes, desnudando sus ambiciones, desnudando todo aquello que la mayoría de los seres humanos no queremos ver en nosotros mismos. Dice él, en otra parte de su libro Adolescencia, vivo de una manera, en su diario, vivo de una manera absolutamente ruin y me he sentido muy desmoralizado. También va a llegar a escribir en el diario el 7 de marzo de 1852. Fíjese cómo va notando los defectos del mismo. Indecisión, falta de energía. 2, autoengaño. Es decir, que a pesar de intuir algo desagradable en alguna cosa, no te detienes a reflexionar. Precipitación, mal humor, incoherencia, imitación, inconstancia, irreflexión. Es León Tolstoy analizándose a sí mismo. Nunca Tolstoy se deja de analizar y nunca va a poder dejar de analizar a los otros y convertirlos en personajes de sus novelas. Hay un momento que es muy importante en la vida de Tolstoy y es el momento en que abandona a la universidad, quiere volver al campo, vuelve a Yasna Polaña, pero finalmente decide partir hacia el Cáucaso, donde el ejército está en una guerra, donde ya se encuentra su hermano Nikolai, y vamos a ver a Tolstoy lanzado, obviamente, en un caballo, como era en el siglo XIX, a ese paisaje indómito del Cáucaso, que es un mundo salvaje, un mundo pagano, un mundo de campesinos esforzados y de un pueblo también bastante guerrero. Y esa búsqueda del Cáucaso va a ser extremadamente bien descrita en la novela Los Cosacos. Una novela que yo recomiendo para empezar la lectura de la gran narrativa de Tolstoy. Lo que vamos a sentir en esta novela es la fuerza lírica, el torrente primaveral, vital, las efusiones de amor, de energía física, la capacidad de conectarse con el paisaje y con las emociones básicamente humanas, las encontramos en esta extraordinaria, bellísima novela asequible, no es de las grandes, no es de las gruesas, novelones de Tolstoy, Los Cosacos. Leo un fragmento en el momento en que el personaje, la primera escena, muestra un restaurante muy burgués y aristocrático, donde hay unos personajes tomando vodka, comiendo caviar, pero el personaje lo único que ansía es partir de ese mundo de mentira, de ese mundo de apariencia, de vanidad, a el paisaje del Cáucaso. Cuanto más se alejaba Olenin, que es el personaje principal de Los Cosacos, y hay que decir que prácticamente todos los personajes de Tolstoy son el alter ego de Tolstoy, cuanto más se alejaba Olenin de Rusia Central, más remotos les parecían todos esos recuerdos, y cuanto más se acercaba al Cáucaso, más despreocupado se sentía. Me iré para siempre, jamás regresaré, nunca volveré a mostrarme en sociedad, se le ocurría pensar a veces. Todas esas personas que veo por aquí no son gente. Ninguna de ellas me conoce ni llegará jamás a pertenecer a la sociedad de Moscú de la que yo formaba parte o a saber nada de mi pasado. Y ningún miembro de esta sociedad podrá averiguar qué era lo que yo hacía mientras vivía entre estas personas. Y una sensación de libertad en relación con todo su pasado completamente nuevo para él,
se apoderó de su ser en medio de aquellas rudas criaturas con las que se topaba en su camino y a los que no conocía como personas al mismo nivel que sus conocidos de Moscú, narra León Tolstoy en esta magnífica obra Los cosacos. Esta ansia de libertad, de arrancarse hacia el mundo más tosco, más salvaje, escapar de la sofisticación, de la riqueza, de la abundancia, la va a realizar Tolstoy al final de su vida, cuando ya viejo se arranque de su finca casi al borde de la muerte en un caballo, para arrancar de todo el mundo del que siempre había querido huir, para convertirse en un hombre libre, en un verdadero vagabundo, en un peregrino ruso como esos que abundaban en el siglo XIX, y morir en una estación de tren. Dije que Tolstoy había estado marcado por la ausencia de su madre. Y al parecer, no al parecer, lo cuenta la biografía, en realidad, la madre de Tolstoy tocaba piano y le hacía escuchar al niñito muy pequeño esa música que probablemente quedó en el inconsciente. Y durante mucho tiempo, durante toda su vida, Tolstoy va a tener una relación con la música muy compleja. Curiosamente, la música le repelía, le producía tal emoción, que cuando entraba en una casa y alguien estaba tocando piano, porque en ese momento no había obviamente audición, sino que había que escuchar la música en vivo, Tolstoy se sentía transportado a un estado de emoción que muchas veces lo superaba, ¿no? La música, dice Tolstoy, me transporta de inmediato al estado de ánimo en el que se encontraba aquel que la compuso. En China la música es un asunto de estado, y así debe ser. ¿Acaso se puede permitir que cualquiera que así lo desee hipnotice a una o a muchas personas? Y qué curioso, la música que más lo arrebataba era la música de Beethoven, y al mismo tiempo criticaba fuertemente a ese sordo de Beethoven, ¿no? Lo golpeaba, lo criticaba, ¿no? ¿Y por qué lo criticaba? Porque tal vez lo excedía, lo emocionaba, porque Beethoven es el más fuerte. Tolstoy lo amaba, lo amó siempre, pero al mismo tiempo rehuyó de él, tal vez porque la emoción que le transmitía su música superaba toda su razón y lo llevaba a fondos del alma donde no quería llegar. Vamos a escuchar un fragmento de esta formidable sonata patética de Beethoven que Tolstoy escuchó cuando niño y que cada vez que volvía a escuchar le producía una conmoción interior inenarrable. Estamos celebrando el aniversario de la muerte de León Tolstoy.
Entonces, todo adquiría para mí un sentido distinto. Por un lado, la vista de los viejos abedules, cuyas rizadas ramas brillaban sobre el cielo que la luna iluminaba. Por el otro, sus sombras negras que cubrían sombrías los arbustos y el camino. Pero también el brillo creciente del estanque, sereno, esplendoroso, uniforme, como un sonido. Y el brillo de la luna y las gotas de rocío en las flores que frente a la galería colocaban transversales el arriate gris sus gráciles sombras. Y el sonido de una codorniz más allá del estanque, y la voz de un hombre desde el camino principal, y el crujido quedo apenas audible de dos viejos abedules que se rozaban, y el zumbido de un mosquito sobre la oreja por encima de la manta, y la caída de una manzana, hasta entonces suspendida del extremo de una rama sobre las hojas secas, y los saltitos de las ranas que a veces llegaban hasta los escalones de la terraza, y cuyos verduzcos lomos brillaban enigmáticamente a la luz de la luna. Una descripción del paisaje hecha por Tolstoy en su tercer libro, Juventud, un libro que no fue terminado, pero que ya revela esa capacidad extraordinaria de Tolstoy de tener una relación casi mística con la naturaleza, en una descripción realista, pero que es más que realista, una descripción donde realmente todo brilla, todo esplende de una manera completamente auroral. Es la magia narrativa de este coloso, León Tolstoy, del que estamos celebrando hoy día el nacimiento. Me corrijo, había dicho la muerte, pero en realidad es el nacimiento de este gran ogro, de este coloso de la literatura rusa, León Tolstoy. Una vez terminado o cerrado el capítulo del libro Juventud, que como dijimos quedó inconcluso, León Tolstoy, como oficial del ejército del zar, va a tener que participar bajo el bramido de los cañones, en medio de su compañía, y observar a los vivos y moribundos. Y todo ello obviamente lo fue anotando, nunca pudo dejar de escribir todo lo que vivía y transformarlo en un libro, en los inolvidables relatos del libro Sebastopol. Son 3 relatos: Sebastopol en diciembre de 1854, Sebastopol en mayo de 1855 y en agosto de 1855. Estos relatos muestran aquí la antesala de lo que va a ser la descripción de la guerra en esa obra monumental que es Guerra y Paz de Tolstoy. Dicen que cuando la zarina, así de popular ya era Tolstoy, a ese nivel, la zarina, la mujer del zar, lee el primer relato, se puso a llorar. Y el zar, movido por la admiración por este libro, pidió y ordenó en realidad, porque el zar lo que pedía era orden en esa época, que se tradujeran esas páginas al francés y que se pusiera al autor al abrigo del peligro, porque todo en el texto exalta patria y guerra, y bueno, lo que va a ir mostrando lentamente Tolstoy es una mirada un poco más crítica de la guerra, un libro que no es simplemente la exaltación del heroísmo como probablemente hubieran esperado las autoridades, y él dirá en algunas anotaciones de Sebastopol: el amor propio de miles de personas tuvo tiempo de sentirse humillado, miles de personas se asosegaron en el abrazo de la muerte. Y como la ciudad situada de Sebastopol había mucha gente, había mucha arrogancia por todos lados, incluso al borde de la tumba. Probablemente sea el rasgo característico y el más particular de nuestra época. ¿Por qué Homero y Shakespeare hablaban de amor, de gloria y sufrimientos? Y la literatura de nuestra época es un relato interminable de snobismo y arrogancia, anota Tolstoy en Sebastopol. Fíjense ustedes que ya aparece el Tolstoy crítico de la arrogancia de la élite rusa, que de alguna manera vive de espalda al mundo real, al mundo campesino, al mundo popular. Y por otro lado, el esnobismo de esa misma élite que hablaba francés, llevaba una vida llena de fiestas y de lujo. Y por otro lado, esta guerra tremenda. Y lo que va a hacer Tolstoy es meterse, hurgar en el corazón de sus compañeros de armas para encontrar el orgullo, el miedo y sobre todo el miedo. La capacidad increíble de Tolstoy de desnudar el miedo ante la muerte, que es analizado sin piedad por Tolstoy en este
extraordinario libro que se llama Sebastopol y que adelanta lo que va a ser después la guerra y la paz. Si ustedes me permiten, quiero recomendarles un libro que es más o menos de esta misma época de Tolstoy, un breve relato que se llama Tempestad de nieve. En este libro, Tolstoy, en un relato muy apretado, cuenta la historia de unos personajes que se internan en medio de una tempestad de nieve y se pierden. Es un autorrelato de algo que Tolstoy había vivido y de alguna manera, en un texto muy poético y al mismo tiempo muy humano, muestra a los seres humanos perdidos en medio de la inmensidad del paisaje ruso, de esa nieve que es como una nada gigantesca, el terror a la muerte, el ansia de sobrevivencia, la pequeñez y grandeza de cada uno de los personajes en este extraordinario y bello relato, La tormenta de nieve. Largo tiempo después de esto seguimos andando sin detenernos por aquel blanco desierto en medio de la fría, transparente y vacilante luz de la tormenta. Cada vez que abría los ojos, veía frente a mí la misma gorra desmañada y la misma espalda cubiertas de nieve, el mismo arco bajo por debajo del cual, entre las pequeñas riendas tensas de la brida, se balanceaba siempre a la misma distancia la cabeza del caballo central con su negra crin, que ondeaba concertadamente hacia donde el viento soplaba. También veía más allá de la espalda y de la derecha el mismo caballo, con su cola anudada muy corta y su cilindro para fijar las riendas. Si miras hacia abajo, la misma nieve retozona que los patines del trineo levantan al pasar y que el viento alza tosudo llevándosela a un mismo lado. Una descripción de varios personajes perdiéndose en medio de una tormenta de nieve de Tolstoy, un texto que se convierte casi, como todos los relatos de Tolstoy, en una verdadera parábola. Estamos en el año 1856 y Tolstoy está a punto de dar a luz, hay que decirlo así, una verdadera epopeya, un libro descomunal, un libro donde está retratado el tiempo histórico, el tiempo de la historia, el tiempo gigantesco de la historia y la fuerza de la historia que muchas veces arrastra a los personajes individuales en una marea que los supera. Me refiero a uno de los dos más grandes libros de Tolstoy, La guerra y la paz. Tal vez La guerra y la paz es la mayor epopeya del siglo XIX, probablemente del siglo XX. Es como una Ilíada moderna. Todo un mundo de pasiones, de personajes, vibra en ella. Es como un océano humano de incontables olas donde se siente el paso, el huracán de la historia pasar entre los personajes. A esa obra descomunal nos vamos a referir a la vuelta de tanda en este homenaje que le estamos haciendo a León Tolstoy, el gigante, el coloso, el ogro de la literatura rusa del siglo XIX, León Tolstoy, que nació un 9 de septiembre en su campo, en su hacienda de Yasna Polaña. Recordar que nuestro auspiciador es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Porque una atención a tiempo puede hacer la diferencia. Hoy es momento de retomar tu tratamiento o cirugía en Red Salud, con las mejores opciones de pago. Hasta 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito bancarias. Averigua si tu tarjeta está adherida a esta campaña en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Las cuotas sin interés informadas son válidas hasta el 31 del 12 de 2020 y solo para pagos presenciales en Red Salud. CAE varía según banco emisor. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y restricciones en www.redsalud.cl. 550. Cotiza 100% online. El seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA.
Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Este miércoles 9 de septiembre, a partir de las 14 horas, transmitiremos el segundo encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad IES y Pauta. La abogada e investigadora del IES, Mariana Canales, y la politóloga y representante asistente del PNUD, Marcela Ríos, analizarán el tema Procesos Constituyentes, la experiencia internacional. Siga en directo esta interesante conversación en el streaming de pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Esto es El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Más allá de ser la plataforma tecnológica durante la cuarentena, Zoom ha tenido una gran historia incluso antes de la pandemia. La empresa fue creada por Eric Yuan, un ex ejecutivo de Cisco que quería crear un servicio de teleconferencias que fuese fácil y entretenido de usar. Pero en Cisco la idea no fue escuchada, por lo que Yuan decidió emprender de manera independiente. Lanzó la plataforma en 2013 y de a poco fue sumando usuarios. Él mismo le escribía un correo a cada persona que decidía cancelar su suscripción, con lo que comenzó a generar una base de clientes leales, entre ellos gigantes como Uber y Walmart. Con ese éxito logró su apertura en bolsa en 2019, aunque el verdadero éxito vino en pandemia. Desde cumpleaños familiares hasta seminarios con docenas de personas, la plataforma se ha vuelto tremendamente popular, y eso incluso en medio de las críticas por problemas de seguridad. El éxito se ha visto reflejado en sus resultados. Los ingresos de la empresa prácticamente se triplicaron en el trimestre finalizado el 30 de abril, con lo que alcanzaron los $328 millones. Con estos números, la empresa logró superar incluso las expectativas de los analistas que ya estaban bastante optimistas respecto de sus resultados. Para estar al tanto de estas y otras historias en el mundo de los negocios, sintoniza Pauta Bloomberg de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y mantente informado todo el día a través de pauta.cl. Eso fue El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Estamos recordando el nacimiento, el 9 de septiembre de 1828, del gran coloso de la literatura rusa, uno de los grandes colosos, León Tolstoy, que nació en Yasnaya Polania. Digo uno de los dos porque, bueno, tienen muchos colosos. Los rusos en su literatura del siglo XIX, una época de oro, pensemos en Gogol, Chekhov, Turgenev, bueno, ¿para qué decir Pushkin, el padre de la literatura rusa? Pero tal vez la gran polaridad de la literatura rusa es Dostoyevsky y Tolstoy, ¿no? Y Tolstoy es el escritor épico, no cabe duda. Nadie como él pudo hacer este fresco de la historia, este fresco que tiene el aliento homérico, pero traducido en el paisaje y en la historia de Rusia. Pensemos que son las guerras napoleónicas. Tengo en mis manos acá los grandes tomos, los dos tomos gigantescos, una bella edición de La Guerra y la Paz. Romain Rolland, en una de las mejores biografías que se ha escrito sobre Tolstoy, que se llama justamente Vida de Tolstoy, escrita por este escritor del siglo XX francés, Romain Rolland, refiriéndose a La Guerra y la Paz, dice que la mayoría de los lectores, un poco miopes, solo ven en Guerra y Paz millones de detalles, cuya profusión los maravilla y desconcierta. Se pierden en este bosque de vida que es la Guerra y la Paz. Pero advierte Roland que es necesario elevarse por encima de él y abarcar con la mirada el horizonte despejado,
la extensión de los bosques y de los campos. Solo entonces es posible percibir el alma homérica de la obra, la serenidad de las leyes eternas, el imponente ritmo del soplo del destino, ese sentimiento de conjunto en el que todos los detalles están ligados y en lo alto, contemplando su obra, el genio del artista como el dios del Génesis que flota sobre las aguas. Ese dios es ni más ni menos que Tolstoy, un narrador omnipresente, devorador, omniabarcante, que es capaz de captar una conversación en un salón mientras están tomando champaña y caviar, una condesa rusa con un príncipe, y al mismo tiempo es capaz de hacer sentir el sonido de los caballos, de la nieve, del barro, en medio de las batallas de la guerra con las tropas napoleónicas, y mostrar un fresco completo de la sociedad, toda una psicología humana. Hay que decir que aquí todavía está el Tolstoy relativamente optimista, el Tolstoy energético, el Tolstoy lleno de energía colosal. Luego va a tener Tolstoy una crisis existencial de la que vamos a hablar, yo diría casi una crisis ontológica, metafísica, que va a cambiar y va a trocar esa fuerza original y energética que se ve en los cosacos y que se ve en Guerra y Paz en un talante mucho más melancólico y con más desgarradura que vamos a ver en las obras siguientes. Pero estamos en la Guerra y la Paz. Desde luego el libro se abre con una escena en que una personaje, una especie de condesa, de gran dama, Ana Pavlova, le habla en francés a otro personaje, ¿no? Y comienza así la obra en medio de una conversación en un salón en la que Tolstoy va preparando todo lo que después va a presentar de manera tan total en esta obra total. Ahora, es interesante porque el libro no solamente muestra la guerra, muestra la sociedad rusa en vísperas de la guerra, ¿no? Lo que muestra las primeras 100 páginas, esa condesa hablando en francés, tomando champán, agripada, dice que estaba con una gripe, una palabra nueva que está recién usando en el vocabulario de la aristocracia rusa como una suerte de chutiquería. Esas 100 primeras páginas, con una exactitud increíble y una ironía superior, muestra, dice Roland, el vacío de las almas mundanas de la sociedad rusa, ese vacío que tanto deploró León Tolstoy, ¿no? Solo al final, después de estas primeras 100 páginas de vacío total, se escucha al príncipe Vasily decir algo que anticipa un poco la radiografía que Tolstoy va a hacer de la sociedad rusa. ¿Cuánto pecamos? ¿Cuánto engañamos? ¿Y todo para qué? He pasado ya la 50, amigo mío. Todo se acaba con la muerte. Es terrible la muerte. Adelantando esa angustia de la muerte que vamos a ver en todo el resto de la obra de Tolstoy, ¿no? Vamos a ver las tropas, vamos a ver las batallas, ¿no? Y vamos a ver a un príncipe, el príncipe Andrei, tendido sobre la espalda en el campo de batalla, herido en Austerlitz, que de repente tiene una especie de epifanía y dice: qué calma, qué paz y qué solemnidad, qué distinto a mi carrera, pensó. ¿Cómo no había visto antes ese alto cielo? Y qué feliz me siento de haberme percatado por fin de él. Sí, todo es vano, todo es falso, salvo ese infinito cielo. No hay nada más que él, y gracias a Dios. Dice el príncipe Andrei, herido en un campo de batalla, en una epifanía con una naturaleza que parece salvar, de alguna manera, salvarlo, ¿no? De la vanidad, de la tontería, de la arrogancia de la sociedad rusa descrita en Guerra y la Paz. Luego vamos a ver a personajes que revelan el fatalismo ruso, ¿no? Por ejemplo, el general Kurtisov, que de alguna manera refleja lo que es esa alma rusa de la que se ha hablado siempre y que por supuesto que sentimos palpitar en la obra de Tolstoy, como también la sentimos palpitar en la obra de Dostoyevsky. El anciano general Kurtisov dice en Guerra y Paz: ese anciano, dice el narrador, ese anciano parecía ya no conservar sino la costumbre de las pasiones y en lugar de la inteligencia solo la capacidad de una contemplación serena del paso de los acontecimientos. No inventará nada, no emprenderá nada,
pero lo escuchará todo, lo recordará todo, lo pondrá todo en su lugar, no será un obstáculo para ninguna cosa que sea útil y no permitirá nada que pueda ser nocivo. Observa en la cara de los soldados esa fuerza inacible que se llama la voluntad de la victoria y en la que se encuentra el empeño de la victoria futura. Comprende que hay algo más fuerte y más importante que su voluntad, la marcha inevitable de los acontecimientos, y sabe verlos, sabe entender su significado y también sabe renunciar a su propia voluntad. Es finalmente Tolstói metiéndose en el corazón ruso, en ese fatalismo propio del pueblo ruso, serenamente heroico, que siente justamente la marcha inevitable de los acontecimientos. La Guerra de la Paz es una novela que hay que leer alguna vez en la vida, hay que leerla con tiempo, probablemente con un tiempo que no tenemos hoy, pero yo la recomiendo porque es como entrar en una película, es como entrar verdaderamente en la historia, pero en la vitalidad, en la épica de la historia, pero también en la vida privada de muchos de esos personajes. Yo les decía al comienzo que Tolstói tuvo en algún momento de su vida una experiencia que lo hará cambiar profundamente. Imagínense ustedes un hombre famoso, un hombre que tenía todo, se había casado, tenía aparentemente un feliz matrimonio, tenía riquezas, tenía todo lo que podía haber ansiado un hombre. Y sin embargo, hay una noche que él va a relatar en algunos de sus diarios, primero en forma bastante misteriosa, pero luego con mayor claridad, va a vivir un episodio que va a transformar completamente su estado de ánimo y que lo va a colocar al borde de una angustia tremenda. Es la famosa noche de Arsamas, en el que él decide ir a comprar una propiedad, tiene que alojarse en una casa, en un lugar, y de pronto en la noche se despierta desvelado y se da cuenta que va a morir. Tiene la plena conciencia de que él también se va a morir. Y eso está tremendamente descrito en alguno de sus diarios, en alguna de las cartas, pero tiene la sensación de la nada, tiene la sensación de la finitud, y él que se creía inmortal, el gran coloso, va a ser transido por la angustia, por la desesperación, que va a marcar una parte importante de toda la obra posterior a Tolstói. Va a ser justamente esa noche donde él va a tener la epifanía de la fatuidad, de la vanidad de su propia vida. Un descubrimiento tremendo para un coloso de alguna manera optimista como él, y tal vez sea bueno escuchar esta otra sonata de Beethoven, que terriblemente cansado. Tenía sueño y no me dolía nada. De pronto fui preso de una angustia, un sobresalto y un miedo tales como nunca antes había sentido. De los detalles de este sentimiento te hablaré después. Jamás había experimentado un sentimiento que me atormentara a tal punto, y Dios no quiera que alguien más lo experimente. Me levanté de un salto y ordené que dispusieran el carruaje. Mientras lo disponían, me quedé dormido y me desperté recuperado. Ayer este sentimiento se repitió durante mi paseo a caballo, pero con menor intensidad. Describe León Tolstói, en una carta escrita en 1869, justo después de haber terminado esa colosal novela épica que fue Guerra y Paz. Probablemente ese vacío que deja la creación cuando alcanza cumbres o abismos impresionantes como es Guerra y Paz, deja al autor debilitado. Eso lo han descrito grandes creadores y grandes artistas, el gran vacío después de la plenitud de la obra. Y a Tolstói lo arrebata un miedo a la nada, un miedo a la muerte que lo va a perseguir durante muchos años, probablemente hasta el final de su vida, y que le va a hacerse hacer las grandes preguntas del sentido, de la vacuidad de su existencia, poner en cuestionamiento la riqueza en la que vivía, la fatuidad del mundo intelectual. Y finalmente esto lo va a describir extraordinariamente bien
en el libro Confesión, donde va a contar lo que le había pasado y lo que le estaba pasando. No había cumplido los 50 años, dice Tolstoy. Tenía una buena esposa que me amaba y a la que yo amaba, unos hijos buenos. Mi nombre era célebre, gozaba de fuerza espiritual y física. Físicamente era capaz de trabajar en la siega como un campesino. Intelectualmente era capaz de trabajar de 8 a 10 horas seguidas sin cansarme. De repente mi vida se detuvo. Podía respirar, comer, beber, dormir, pero no había vida porque no había ningún deseo. Si deseaba algo, sabía de antemano que aquello era un engaño, que aquello no conduciría a nada. Evidentemente que estamos ante una depresión gigantesca que se apodera de Tolstoy, el voluntarioso y energético narrador que había descrito la sociedad rusa como nadie. Y va a explicar que el estado de mi alma para mí se expresaba así. Mi vida era una broma estúpida y malévola que alguien me estaba gastando. 40 años viví aprendiendo, desarrollándome para entender claramente que en la vida no hay nada, nada. De mí no quedará más que fetidez y gusanos, dice este mismo Tolstoy que antes se había embriagado con la vida. Su segunda gran novela, Ana Karenina, será probablemente la novela escrita en este estado de ánimo. Otra de las grandes novelas inolvidables de Tolstoy, en la que se centra esta vez en el personaje de una mujer y es capaz de colocarse con empatía en esa mujer que de alguna manera se enamora, se deja llevar por la pasión y produce un descalabro social. Estaba casado, tenía un hijo que le va a llevar finalmente a la muerte trágica. Y Tolstoy se coloca en el lugar de la condenada, en el lugar de lo que la sociedad hipócritamente desprecia, puesto que la infidelidad se practicaba igual en esa época. Y él va a asistir con esa capacidad quirúrgica que tiene novelista a todo el proceso de deterioro, decadencia y muerte de esta mujer, de este personaje maravilloso que es Ana Karenina. En esta novela el amor ya tiene un carácter áspero, sensual e imperioso, dice Romain Rolland. Y hay una fatalidad que reina sobre la novela, y ya no es el narrador que como un dios gobierna todos los caracteres, sino que vemos a un novelista que asiste a la destrucción que produce la locura del amor en la vida. Esa famosa escena del baile en que la pasión se apodera de Ana Karenina y de su amante Bronsky, sin que ellos mismos se den cuenta de lo que está ocurriendo, da a la joven de inocente belleza que es Ana Karenina, que lleva en el peinado pensamientos y va vestido de terciopelo negro, algo ajeno, infernal y embriagador, describe Tolstoy. Es decir, el veneno del amor-pasión se ha inoculado en ella y de alguna manera su rostro va a resplandecer, pero dice Tolstoy, no era un resplandor alegre, recordaba el terrible resplandor de un incendio en la plena oscuridad de la noche. Y ahí va a comenzar la tragedia de esta mujer, Ana Karenina, retratada tan maravillosamente por Tolstoy en esta otra obra colosal. Y hay un personaje que es Levin, tal vez su alter ego, uno de los grandes alter ego de toda su narrativa. Siempre hay un personaje en las novelas de Tolstoy que es su alter ego. Pero Konstantin Levin es más que cualquier otro personaje de Tolstoy, su absoluta encarnación, ¿no? Este personaje que es antiliberal, que desprecia a los intelectuales, que se enamora de una mujer que se llama Kitty, y donde se traslada a Tolstoy sus propios recuerdos domésticos. La muerte del hermano de Levin es la dolorosa evocación también de la muerte del hermano de Tolstoy. En fin, Levin, si alguien quiere conocer quién es Tolstoy más íntimamente, aparte de sus diarios y de su confesión, puede buscar en este personaje, en Levin, de alguna manera una parte del alma de León Tolstoy. La muerte va a marcar el libro y va a terminar con esa escena tremenda, trágica, que ha sido rescatada en varias películas en el cine, de la estación de tren, que va a dar fin a esta historia del
envenenamiento de una mujer por la pasión, y de alguna manera uno podía decir, así como Flaubert decía de Madame Bovary c'est moi, que de alguna manera también Ana Karenina es Tolstoy en un cierto sentido. La muerte ya está instalada, la sensación de la muerte y de la nada está instalada en el alma de Tolstoy. Y si uno tuviera que buscar un libro en donde vamos a tocar los bordes de la angustia de la muerte como ningún otro libro, es en el inolvidable La muerte de Iván Ilich. A mí me parece que ese es uno de los grandes relatos de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich de 1884 a 1886, y que va mostrando cómo un personaje que forma parte de una élite funcionaria comienza a sentir un dolor en su cuerpo y se da cuenta que tiene una enfermedad mortal que está instalada dentro de su cuerpo. Pero lo más impresionante es cómo se empieza a dar cuenta a medida que avanza su enfermedad que todo el mundo que lo rodeaba era un mundo de falsedad, de hipocresía, y que finalmente nadie se interesa, ni siquiera su mujer, por su suerte, por su muerte, por esa angustia íntima ante la muerte, y comienza a develarse la mentira social, la mentira que lo rodea, ¿no? Entonces la muerte de Iván Ilich realmente inaugura todo un periodo de obras de Tolstoy en la que se incluye la Sonata Kreutzer, la Resurrección también, que es una gran novela, de la decepción de un mundo mentiroso. Mentira de la vida, dice Román Rolón, mentira de la enfermedad, la mentira del médico sano que solo piensa en sí mismo pero no en el paciente, la mentira de la familia desagradada por esta enfermedad incómoda del padre, la mentira de la esposa que finge, entrega y calcula cómo vivirá cuando su marido haya muerto, la mentira de todos los amigos que fueron amigos y funcionarios que están esperando que muera para lograr un ascenso. Es una mentira tremenda, donde el único que no se escapa de esa mentira es el criado, un hombre del mundo popular, ese personaje que viene desde la infancia de la vida de Tolstoy, el hombre campesino, el hombre auténtico que siempre Tolstoy veneró. En un fragmento de la novela Iván Ilich leemos a propósito del dolor y de la enfermedad. Y el dolor se preguntó a sí mismo, aquí está, bueno, que esté. ¿Y la muerte dónde está? Buscó el miedo a la muerte que había estado sintiendo y no lo encontró. En lugar de la muerte había luz. Se acabó, dijo alguien por encima de él. Oyó esas palabras y las repitió para su adentro. Se acabó la muerte. Se dijo, es el momento final, y termina con esa curiosa frase, se acabó la muerte. Es un libro donde de alguna manera está toda esta idea existencialista de que el hombre es un ser para la muerte, esa idea de Heidegger que va a anunciar mucho después en su filosofía. Recomiendo leer el ensayo de Vladimir Yankelevich sobre la muerte, el gran filósofo francés, en la que parte hablando justamente de la muerte de Iván Ilich. Pero yo rescato el personaje de Gerasim, el ayudante del mayordomo, que es el único que se preocupa realmente de cuidar a este hombre que va viendo cómo junto con su muerte muere toda la ilusión y toda la mentira de la vida que lo había rodeado, que había sido pura mentira. Dice Tolstoy, pero fue cabalmente en esa desagradable función donde Iván Ilich halló consuelo. Gerasim, el ayudante del mayordomo, era el que siempre venía a llevarse los excrementos. Gerasim era un campesino joven y limpio y lozano, siempre alegre y espabilado, que había engordado con las comidas de la ciudad. Al principio, la presencia de este individuo, siempre vestido pulcramente a la rusa, que hacía esa faena repugnante, perturbaba a Iván Ilich. En una parte de un diálogo impresionante se escucha a Iván Ilich ya muriéndose de un cáncer que lo está corroyendo por dentro, decirle al criado, Gerasim. Gerasim se estremeció, temeroso al parecer de haber cometido algún desliz, y con un gesto rápido volvió hacia el enfermo su cara fresca, bondadosa, sencilla y joven, en la que empezaba a despuntar un atisbo de barba. ¿Qué desea el señor? Esto debe serte muy desagradable. Perdóname, no puedo valerme. Por Dios, señor.
le contesta Gerasim, y sus ojos brillaron al par que mostraba sus brillantes dientes blancos. No es apenas molestia, es porque está usted enfermo. Es decir, el único rasgo de humanidad lo encontramos en el personaje más humilde del libro, La muerte de Iván Ilich. No dudo en recomendárselos, un libro absolutamente extraordinario. Y a propósito justamente de los criados, de los personajes populares que Tolstói supo también retratar, como retrató también a la nobleza rusa, no pueden dejar de leer Amo y Criado. Una historia de tres personajes que se ponen en marcha un desapacible día de invierno. Un mercader, su criado y un caballo. El mercader lo único que quiere es acumular fortuna e ir a comprar un bosque, y con imprudencia obliga al hombre de pueblo, al criado, a partir en medio de una tormenta de nieve. Pero la tormenta de nieve nos va a cubrir y va a llegar un momento en que los dos van a tener que abrazarse, el amo y el criado, para resistir a la nieve y a la muerte. Y el criado va a abrazar a su patrón para salvarlo, en un acto de compasión y de entrega absoluto. Es un libro verdaderamente extraordinario, una parábola sobre la solidaridad, sobre la mezquindad humana, sobre la soledad del hombre ante la muerte y ante el paisaje. Tolstói finalmente, como muchos peregrinos rusos y escritores que lo habían antecedido, un día en la noche partió de su granja, de su Yasna Polania, donde había nacido, y realizó el sueño que lo atormentó toda la vida: abandonar ese mundo de lujo, ese mundo que sentía de hipocresía, de mentira, de incoherencia entre su discurso, porque él fue un cristiano evangélico, un cristiano bastante heterodoxo porque fue comulgado por la Iglesia Ortodoxa, un pacifista, un anarquista en el sentido más noble del término, un anarquismo que no tiene que ver con el anarquismo nihilista y destructivo que conocemos por estos lares, ¿no? Un anarquismo espiritual, ¿no? Bueno, ese mismo Tolstói, ya viejo, toma un caballo con su médico y arranca de su mujer, arranca de su casa, arranca de todo, y bueno, va a terminar. Piensa usted que Tolstói era el hombre más famoso de su tiempo, era el más famoso de la sociedad rusa, el escritor con más fama. Siempre era perseguido por una gente que lo cuidaba y lo protegía y seguía sus pasos, porque el zar tenía que saber todo sobre lo que hacía Tolstói. No alcanzó a llegar a una estación de tren y ahí va a morir Tolstói, lejos de su casa, realizando el sueño de la libertad. En una carta que le había escrito a su mujer mucho antes de partir, revela su profunda verdad, que lo va a llevar a este acto final que parece tan loco, ¿no? Tan delirante. Dejarlo todo, quemar las naves. Sonia querida, desde hace mucho tiempo me atormenta la discordancia entre mi vida y mis convicciones. Obligaros a vosotros a modificar vuestra vida, vuestros hábitos, a lo que yo mismo os acostumbré, no he podido, y tampoco he podido abandonaros pensando en que privaría a los niños, mientras fueras pequeños, de esa pequeña influencia que podía tener en ellos. Y ahí va diciéndole por qué necesita dejar, y por lo tanto no te condeno, al contrario, con amor y gratitud, evoco los largos 35 años de nuestra vida en común, sobre todo la primera mitad de este tiempo. No puedo culparte por haberme seguido, te doy las gracias y te recuerdo y recordaré con amor cuando me diste. Dice Tolstói que abandonará a su mujer, que abandonará su casa, pero ya muy tarde abandonará su vida. Dicen que llevaba en sus alforjas la novela de su rival literario, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, y dicen que en el mesón de noche, cuando murió Dostoyevsky, se encontraba un ejemplar de una novela de Tolstói. Así hemos intentado, desde este rincón de esta biblioteca, junto a mi jardín, rendirle un homenaje al coloso ruso de la literatura del siglo XIX, pero de todos los tiempos, porque Tolstói sigue siendo un escritor absolutamente leíble. Les recomiendo leer varios de los libros que he recomendado acá. Acuérdense de partir con Los cosacos. Recomiendo Amo y Criado, La infancia de Iván Ilich, y luego lanzarse en las grandes novelas Guerra y Paz y Ana Karenina. Recordar que el auspiciador de este programa es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Termino con una cita de Tolstói
escrito en su diario de juventud: desearía vivir muchísimos años. La idea de la muerte me embarga con un terror infantil poético. León Tolstoy. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Muy buenas tardes. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.